Para iniciar este foro vamos a recordar los tres ejes fundamentales de aporte a la actividad agropecuaria en la economía nacional: seguridad alimentaria, empleos y divisas. Esperamos que las conferencias que se van a desarrollar permitan entender más la realidad de la producción agropecuaria, para que entre todos busquemos soluciones definitivas a los problemas de fondo, y de esta forma seguiremos alimentando y generando empleos y divisas para las futuras generaciones. Acá mostramos la evolución de la superficie cultivada desde el año 99-2000, es la forma que calcula el INE, hasta el año 2012-2013. Si nosotros viéramos un poco más atrás del año 2000, nos vamos a encontrar con un crecimiento normalmente de superficie cultivada superior al 10% anual. Sin embargo, en este periodo hay evidente una desaceleración del crecimiento, y en los últimos años como más bien una especie de estancamiento en algunos casos. Eso es más evidente cuando veamos la siguiente de Santa Cruz, que ya hay 3 años con el mismo nivel de superficie. Y ahí podemos ver, por ejemplo, dice superficie que creció en el último periodo de análisis 3% y la producción 5.86%. Eso es reflejo del adelanto tecnológico al que hacía referencia el presidente de Confeagro, que obviamente a veces cuando hay disminución de superficie se ve compensado en la cantidad producida por el aumento que está habiendo en los rendimientos. Indicadores, un poco para mostrar algunos productos, cuánto aporta Santa Cruz. Obviamente por cuestiones de clima y todo, oleaginosas casi el 100%, y vamos así, caña de azúcar también, el resto aporta Tarija, Bermejo. Después tenemos leche, maíz, arroz, y ustedes pueden ver la gran cantidad de productos. Se ha ido desarrollando, se ha ido tecnificando, y eso hace de que en todos los productos que se ven en la pantalla, Santa Cruz está aportando con el primer lugar a la canasta familiar o a la producción nacional. Ahora, aquí voy a lanzar un dato del 2013. En superficie cultivada, tema agrícola estamos hablando, el 72% se cultivó en Santa Cruz del 2013, año redondo. Y el volumen, la cantidad producida ocupó el 81%. Estoy hablando de 2013, del año pasado. El 81% de la cantidad producida de todo lo que se produce en el país estuvo en Santa Cruz. Hace tiempo se ha llegado a copar el mercado interno, a excepción del trigo. Y desde entonces, desde hace más de 10 años atrás, venimos en algunos rubros sin tener altas tasas de crecimiento, porque depende de cómo le vaya al mercado interno. Y sabemos que el crecimiento se da por 2 razones, uno por el crecimiento poblacional y otro por el incremento del poder adquisitivo. Y sabemos que ninguno de los dos son altos en nuestro medio como para generar un crecimiento de la demanda. Por lo tanto, los productos que más crecen, por eso es la soya, o los productos que sí tienen una facilidad o una estabilidad de que se puedan exportar, son los que más crecen. Y en cambio los otros seguimos. Estoy hablando hasta de hortalizas, de frutas, póngale el nombre a cualquier producto que tengamos en nuestro país, en cualquier de los microclimas. Hablando ya con algún detalle de algunas de las innovaciones en las que los grupos CREA han sido pioneros, está la siembra directa, que es el sistema productivo, como todos ustedes, mejores expertos que nosotros, saben, que basado en la ausencia de labranzas y en la presencia de una cobertura permanente del suelo, vía cultivos o rastrojos de cultivos anteriores. Este esquema permite, como ustedes saben, producir sin degradar el suelo. Al contrario, aumenta la productividad del mismo, mejora en muchos casos las condiciones físicas, químicas y biológicas de este suelo, lo cual
lo hace amigable con el medio, hace una producción amigable con el medio ambiente, pero que además tiene efectos desde el punto de vista productivo, logra hacer un uso más eficiente del agua porque el rastrojo conserva la humedad durante mucho más tiempo, lo cual es el factor limitante, como ustedes saben, sobre todo en los cultivos a secano, que son la gran mayoría de los cultivos del país. La rotación de cultivos, como ustedes saben, siempre hay la tendencia a buscar el cultivo más rentable. Sin embargo, poco a poco los productores, sobre todo los quienes pertenecen a grupos CREA, y obviamente esto ya es una práctica difundida entre todos los productores agropecuarios, se han dado cuenta de que el rotar cultivos permite mayores índices de productividad del suelo, y obviamente volvemos al tema medioambiental, una producción mucho más amigable con el medio ambiente. El proceso es simple, consiste simplemente en alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante los diferentes ciclos productivos. Si yo en verano estoy sembrando, por ejemplo, una soya, en invierno estoy sembrando un producto distinto en la misma parcela, para volver el verano siguiente posiblemente a la misma soya, o después de unas 2 rotaciones a ese producto que es posiblemente el más rentable, evitando así que el suelo se agote, evitando que las enfermedades que afectan a diferentes tipos de plagas se perpetúen. Otro elemento muy importante es el manejo integrado de plagas. Hay un grupo, el Cauce Viejo, que acaba de elaborar un manual que está siendo difundido entre todo el sector agropecuario de Santa Cruz, que hace referencia precisamente a este manejo integrado de plagas. Y ese manual va acompañado de un software que permite de alguna manera combinar todos estos elementos de manera organizada, de manera sistemática, de forma que podamos utilizar cada vez menos elementos nocivos, porque todo lo que se utiliza para controlar plagas acaba siendo nocivo, cada vez menos elementos nocivos para las personas y para el medio ambiente. Por eso decía yo, cada vez es menos visible la línea entre ganadería y agricultura, por lo menos entre quienes forman parte de los grupos CREA. Encontraron áreas donde se podía cultivar algunos productos que, cortados en la fecha adecuada, sirvieran para alimentar ganado. Pero además el tema era, bueno, pero si después tengo que alimentar ganado, necesito maquinaria, necesito tecnología, es un costo distribuir ese alimento, y producto del intercambio de experiencias y de visitar algunos otros grupos en Paraguay, Argentina, descubrimos esto y lo adaptamos para Bolivia. Resulta que si uno organiza adecuadamente los animales con un simple sistema de cerca eléctrica, ellos acaban consumiendo lo que necesitan sin necesidad de ninguna intervención del hombre ni de maquinaria alguna. ¿Qué permite un silo de autoconsumo? La posibilidad de balancear la oferta forrajera, como ya lo decía, a lo largo del año, especialmente en invierno. Aprovechar la planta completa en el momento de su mayor valor nutricional, es decir, si producimos un sorgo forrajero, no esperamos, por ejemplo, que el grano esté listo, sino que se cosecha a un determinado momento, aprovechando no solamente el grano, sino la planta, porque el bovino va a comer la planta con el grano aporta determinados elementos, por ejemplo energéticos, y la planta también va a aportar fibra, proteínas, etc. Venimos con 6 pedidos expresos que queremos que se puedan tomar en cuenta dentro del foro, y uno de ellos es gracias a que el productor vive en una tensión constante porque no tiene la seguridad jurídica, y la primera propuesta que hacemos es la cruzada a la que venimos por el cero avasallamiento en Bolivia. Que quede muy claro de que podemos hacer muchos números de cuántas propiedades habían avasalladas, cuántas hay o cuántas vienen por venir. Entonces, el pedido es bien claro, queremos cero avasallamiento en todo el país. La segunda propuesta que hace ASPA es culminar de forma rápida y a corto plazo el saneamiento de las propiedades. Está claro que tenemos más de 3 años todavía para que haya la ley de saneamiento con el contexto de que se puede hacer. No vamos a esperar de que de aquí 3 años recién se acelere ese saneamiento. Creo que el avasallamiento se va a frenar si el saneamiento también se termina, porque va a haber seguridad jurídica. El tercer punto es modificar leyes que frenan la producción agroalimentaria, como bien lo nombraban nuestros panelistas.
El cuarto punto es que en el entendido de que hay 26 millones de tierra fiscal, pues hay que revisar que la dotación de tierra se debe hacer a comunidades productivas. Entendemos que hay comunidades fantasmas y pedimos expresamente que se las revisen y que no se siga dotando esas tierras a aquellas personas que no producen. Y es más, se doten tierras a los que quieren producir. El quinto pedido es muy claro y que solicitamos el pronunciamiento de nuestros tribunales judiciales, tanto de la Fiscalía, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional, porque definitivamente con el pronunciamiento de ellos se va a poder tener una mejor seguridad jurídica y se va a poder asegurar ese autoabastecimiento alimentario del que se está hablando en este hermoso panel. Hay otras contingencias a las cuales debe enfrentar también el productor agropecuario. Esta es una nueva que hace 2 o 3 años en Santa Cruz ha comenzado a ser mucho más fuerte. Tenemos ahí la imagen de un ave, de una paloma que se llama totaki, que como verán ustedes en la foto a la derecha, viene por miles y atacan los cultivos, los granos de girasol, de sorgo, de trigo, de maíz, cuando ya está casi listo para cosecha. ¿Existe un seguro para dar seguridad sobre contingencias climáticas a productores pequeños en el oriente boliviano? No. Puede ser que en el futuro se haga, por supuesto, ojalá que se pueda hacer. Y para ello, seguramente que el sector agropecuario contribuirá con lo suyo, porque no se trata solamente de pedir, de exigir, ni mucho menos, sino además de tratar de aportar. Y el sector agropecuario seguramente que lo va a hacer en este que es un tema muy importante, pero también pensando en que su alcance sea mayor. Seguridad para trabajar. ¿Será que el productor agropecuario tiene seguridad, certeza, puede confiar de que cuando esté trabajando no va a tener mayores problemas? ¿Será que él puede pensar únicamente en el clima, en cuidar su cultivo? Pues no. Lastimosamente, en estos años hemos tenido más de 500 avasallamientos de tierras, más de 500. Que se han focalizado mucho más en el oriente puede ser, pero los han habido a nivel nacional. Y quienes avasallan la tierra no tienen ningún problema de quemar las cortinas rompevientos, de quemar las casas, de robar la maquinaria, de amenazar al productor y su familia, de amedrentar a los trabajadores. El licenciado Sinaga decía en su presentación, imagínense ustedes que estén durmiendo tranquilamente en su casa con su familia y de pronto alguien irrumpe, todo un grupo irrumpe, les quita el sueño, les quita la vida, les quita la salud. Esta es una condición que lamentablemente la tenemos que mencionar porque este es uno de los grandes problemas que afectan al sector agropecuario. Cohíbe de alguna manera a la administración agraria es el hecho de que hayan avasalladores. Muchas veces se ha tenido que soportar avasallamientos de 6, 8 y hasta de 10 años, donde los avasalladores están aprovechando la propiedad y el productor no lo puede hacer. Hay otro efecto también, loteamiento. Habían fotos de un reciente desalojo que se produjo en Santa Cruz, donde los grupos de avasalladores sin tierra, pequeños, pobres campesinos llegaban en movilidades de lujo. Lo que pasa es que es gente que en realidad se aprovecha de gente pobre para decirles hay que entrar a esta propiedad y conforme nos vayamos quedando en el tiempo, ustedes tienen que ir aportando más a alguien para que se queden con la tierra. Entonces hay un tráfico de tierras con esta cuestión del loteamiento. Hay gente que se está aprovechando, hay gente que ha hecho negocio y lo continúa haciendo en este momento con el avasallamiento de tierra. Creo que lo que hay que hacer es acabar con la ley de reforma agraria. La ley de reforma agraria de 1953 fue prácticamente una copia de la ley de reforma agraria que hizo México en su tiempo, que cambió el cambio mexicano, pero la nuestra va cambiando de tal manera que es una ley que nunca termina, ya son más de 60 años, y los nuevos cambios, tal como ha demostrado el doctor Asturizaga, tienden a dañar el concepto de propiedad
y más que contribuir a la producción agropecuaria, tiende a crear esta tremenda inseguridad jurídica que es aprovechada por avasalladores, por el mundo de la ilegalidad, ¿no es cierto? Entonces, Perú también estableció su reforma agraria durante el gobierno de Alvarado. Después de 30 años igual ya acabó con la ley de reforma agraria, así de simple. Lo que hay que establecer es un sistema nacional de catastro de tierras agrícolas y abrir el mercado de tierras para que el desarrollo productivo sea dictado por las fuerzas del mercado. Los dos grandes ejemplos de que el mercado funciona están en la en el departamento de Santa Cruz desde hace muchos años se vienen haciendo realmente grandes esfuerzos, pero se necesita mucho trabajo, sobre todo en investigación y desarrollo. Todo es posible, pero todo requiere un plan de acción, porque cada proyecto es necesario en un trabajo coordinado, no solamente en el oriente, pero también en el occidente. Por lo tanto, la respuesta sería, ¿es posible? ¿En qué tan rápido se puede lograr? Dependiendo de cómo podemos coordinar para lograr el objetivo.